fíjense, ese es un triángulo. Tenemos que graficarlo. Tenemos que graficarlo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente un punto es el origen, el otro es el 2, 1 y el otro es el menos 1, 6. ¿Sí? Entonces, si yo uno esos tres puntos, ahí está mi triángulo, ¿no? Voy a poner las coordenadas para que no haya problema. Bien. Entonces yo quiero calcular el área de ese triángulo. Yo nada más quiero calcularlo de aquí. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues si se fijan, el triángulo está limitado por tres rectas. Cada recta viene siendo segmentos de recta, pues. ¿Sí o no? Cada lado viene siendo segmentos de recta. Entonces tengo que sacar las ecuaciones de esas rectas. A ver, por ejemplo, para esta recta, lo voy a hacer aquí aparte. Y, no importa cuál sea el punto 1 y el punto 11, eso ya lo saben. Y menos 1 igual a 1 menos 6 sobre 2 menos 1, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí. ¿Por quién? Por x menos 2. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me da? Menos 5 tercios. Y eso lo multiplico por x. Y luego menos 5 tercios por menos 2 me da 5 tercios. ¿Estamos de acuerdo? 5 tercios, pero se va a sumar con el 1. 8 tercios. ¿No oigo? ¿Pero qué era menos 5 tercios? Por eso, 10 tercios. Ah, más 1, sí es cierto. Pero yo lo sé. Serían 13 tercios. Y luego, pues para comprobarlo, ajá, a ver, este lo cumple, sería 5 tercios más 13 tercios, 18 tercios es 6. Bien, ese sería menos 10 tercios más 13 tercios, 3 tercios, que es 1. Ahí está. Esto quiere decir que la ecuación de esta recta es... ¿Sí se entendió o no? ¿Se entendió? Aguas. ¿Sí se entendió? ¿Sí? No es más o menos, es sí o no, ingenieros. ¿Sí? Bien, vamos con esa rectita. A ver, la voy a hacer aquí. Aquí sí se alcanza a salir. Esta. Y voy a coger como punto 2 este que está más facilito. ¿Sí o no? Y menos 0 igual a 0 menos 1 sobre 0 menos 2 por x menos 0. O sea que y vale ¿cuánto? 1 medio de x. ¿Sí o no? Ahí está bien facilita esta. ¿Cuánto vale? ¿Sí? Bien. Vamos con esta de acá. Vamos a hacerlo aquí. Igual y menos 0 igual a 0 menos 6, ¿sí o no? Sobre 0 menos 1. Menos 1, perdón. Menos 1, ¿sí o no? Oigo. Por x menos 0. Entonces va a dar ¿cuánto? Menos 6x. Así es. Ahí está. Entonces, ¿esta cómo se llama? ¿Sí? Bien. Verticales o horizontales, ingeniero. Verticales. ¿Por qué? ¿Podemos usar horizontales? No.
¿Cuántos triángulos tenían que se utilizan verticales? ¿Y se utilizan horizontales? ¿Cuántos eran si utilizamos horizontales? ¿Tres? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Dos? Son igual, pero hay que hacerla vertical porque de esa manera integro con X y ya están todas en función de X. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya están en función de X. De otro modo, tendría que despejar, me voy a tardar. Entonces, cuando sea la misma cantidad, veo la misma cantidad de regiones, veo cuál me conviene en base a cómo está definida las funciones. ¿Sí queda claro eso o no? ¿Quiénes no son de primera vez? ¿Quiénes no son de primera vez? ¿Sí o no? ¿Lo vio o no antes, señorita? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, pero ahora sí ya lo entendió. ¿Sí quedó claro? ¿Cuántos entonces vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cuántas regiones van a ser si utilizo verticales? Sale. ¿Quién es la 1? Por ejemplo esta, ¿no? Esta es la 2. Bien. A ver entonces, la región 1, ¿verdad? Es esta, la superior. Menos, fíjense cómo tengo que utilizar paréntesis y corchetes. Menos la inferior que viene siendo ¿quién? ¿Sí o no? Oigo. Menos 6x. ¿De dónde a dónde? De menos 1 a 0. De menos 1 a 0. Más. ¿Cuánto es la 2? Aquí, bueno, no fue necesario que utilizara corchetes. Sí queda claro, ¿verdad? ¿Por qué no utilicé corchetes? ¿No sería más medio? En la primera integral de patrón la X en el menos 5 tercios. ¿Cuál? El patrón la X. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Espérenme. ¿De dónde a dónde, ingeniero? Sería de 0 a 0 a 2. Ok. Bien. No es más un medio de X. ¿Perdón? No es más un medio de X. Porque si la función es y igual a... Se resta. ¿Dices este? ya. A ver, ¿te refieres a este? ¿O a cuál? Ah, no, ya vi. No, es que parece un menos, pero no es un sí. Sí. Un menos. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Oigo. Entonces, ¿cuánto va a ser? Menos 5 tercios más 6. 18, 13 tercios. ¿Sí, no? Oigo. Oigo. ¿Eh? Sí, porque es más. No, pero la otra. Perdón, aquí es. Bien, luego. Menos 5 tercios menos 1 medio, ¿cuánto nos da? Rápido. Menos 13 sextos. ¿Sí? Oigo. Bien. Entonces.
sextos x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Más 13 tercios x de menos 1 al 0 más ¿cuánto? Menos 13 doceavos x cuadrada más 13 tercios x. ¿De dónde a dónde? Fíjense cómo aquí tuve que utilizar paréntesis. ¿Sí queda claro por qué, verdad? Por el menos. ¿Sí o no? No oigo. Entonces, en el superior, 0. Menos en el inferior, 13 sextos menos 13 tercios. ¿Estamos? ¿Sí o no? Más menos 13 tercios. ¿Sí? Más 26 tercios. Oigo. Menos 0. Todo da 0 en el inferior. Bien, pues a ver. ¿Cuánto me da eso? ¿Ves? Sale. A ver, ¿cuánto da? ¿Vale? A ver esas manitas. Ahí tienen la calculadora. Rápido, rápido. A ver, escuchen. ¿Cómo? ¿Pero qué me dijo ahí? Dice, no me acuerdo, pero es que tiene un apodo raro. ¿Cómo es? Ya me imagino. El rorro. A ver, ¿cuánto da rápido? Rápido. ¿Todo? ¿Ya total? Sí. ¿13 medios? ¿Sí? ¿13 medios unidades cuadradas? ¿Qué es el número? 29. 29 del 6.1. ¿13 medios? Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que es el de volúmenes de sólidos en revolución. ¿Pudieras encender el cañón, ingeniero? Gracias. Se llama volúmenes de sólidos en revolución. Ya lo logramos, ¿verdad? ¿Por qué se llama volúmenes de sólidos en revolución? Bueno, primero que nada, aquí nos habla de los cilindros. Los cilindros son sólidos. ¿Y qué significa que son sólidos? Que tienen un volumen. ¿Sí? Los sólidos, por antonomasia, son cuerpos geométricos que tienen volumen. ¿Sí? Y dentro de esos sólidos hay varios tipos. Tenemos pirámides, tenemos cilindros, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, paralelepípedos, polígonos irregulares, en fin.
Pero dentro de ese grupo hay un tipo muy importante que son los cilindros, los cuales son sólidos que tienen características muy interesantes. Creo que todos conocemos los cilindros, ¿verdad? Por ejemplo, las latas de refresco, ¿sí? Tienen forma cilíndrica, ¿sí? Los tanques de gas, aunque bueno, no sé si usan todavía ustedes esos, pero bueno, también los usa mucha gente, ¿sí o no? Son cilindros. Este pulmón, pues en cierto modo tiene forma cilíndrica, ¿estamos de acuerdo? Bien, este pulmón, etcétera. Sin embargo, aquí hay que decir una cosa. Generalmente cuando nosotros hablamos de cilindros, hacemos referencia a cilindro circular, porque la base es un círculo. Y es importante decir que no necesariamente todos los cilindros son circulares, sino que tenemos esa idea. Por ejemplo, existen cilindros parabólicos, existen cilindros hemilares. ¿Y esto por qué? Porque precisamente los cilindros se obtienen cuando una línea que es la que define, por ejemplo, la base, se los voy a explicar de una forma más sencillita, la extrusamos. Entonces, si esa base es una parábola y la extruso, si saben lo que es extruir, ¿verdad? Eso se utiliza mucho, sobre todo cuando vean softwares como SolidWorks o NASA, CATIA, ¿sí? Dibujan una línea y luego la extrusan, ¿sí? Entonces eso ya me genera un cilindro. Ahora, todos los cilindros tienen la misma fórmula, por lo menos los cilindros regulares, para sacar el volumen, porque aquí estamos viendo una cosa, no todos los cilindros generan volumen. Un cilindro parabólico no genera volumen, pero un cilíndrico sí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué no genera volumen un cilindro parabólico? Pues porque no se cierra. ¿Sí están de acuerdo? La parábola no se cierra. La extruyo, pero no se cierra. Pues ¿qué volumen tiene ese? ¿Saben, man? A menos de que yo diga, no, pues de aquí hasta acá. Pero ya un cilíndrico, ese sí, ¿por qué? Pues porque es un círculo, es cerrado. Un cilindro elíptico, la base de una elipse, también tiene un volumen, ¿sí o no? ¿Sí? Obviamente ese volumen va a depender de la altura, pero está cerrado. Entonces la fórmula para calcular el volumen de esos cilindros es la misma, área de la base por altura. Curiosamente también es la misma fórmula para la mayoría de los prismas. ¿Sí? ¿Y qué es un prisma? Un prisma es un sólido cuya base es un polígono regular. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, este es un cilindro circular, este es un cilindro rectangular, este es un cilindro, pudiéramos pensar que es parabólico, pero está cerrado. Por eso les digo que hasta que yo delimite hasta que establezca ciertos límites, pues ya puedo hablar de volumen. Todos estos prismas, cilindros tienen la misma fórmula, ya lo dijimos, era de la base por altura. Yo me acuerdo que ese tema lo vimos en la primaria. Fíjense nada más. Una cosa que obviamente pues no había mujeres como Netflix y Cartoon Network y todas esas porquerías, ¿no? Sí, o sea, había caricaturas en el 5 y no las veías hasta que acababas de estudiar, ¿no? No lo echabas antes. Bien. ¿Eh? ¿Estaba yo en un grado? La pregunta era de las... No. A ver, no. Yo te estoy hablando de todavía más atrás. La bandera rosa. No sé, los super amigos. Los Thundercats. Todavía un poquito más atrás. Los halcones, ¿Cómo así? Sandivel, Jimán. ¿Eh? No, Heidi ya es así, ya está ya muy lejana, ¿no? Pero no la vio, profe. Pero no la
porque siempre la han pasado varias veces, pero no, esa no, la que estaba muy bonita era la de San Nivel. La de San Nivel, la de Remy, es así, la de Remy, olvídate, es así. Y la de Remy es más o menos como de la época de Heidi, pero estaba muy bonita. Bien, entonces fíjense bien, en base a esas fórmulas vamos a ver esto, definición de volumen. Sea ese un sólido que se encuentra entre x igual a A y x igual a B si la sección si el área de la sección de S en el plano P a través de X y perpendicular al eje X es A de X, donde A es una función continua, entonces el volumen de S es esto de aquí. A ver, vamos a entenderlo porque seguramente se nos puede complicar. Miren, vamos a suponer que yo tengo esta función, ¿sí? Esta es la función f de x. Entonces vamos a suponer que yo voy a analizar desde x igual a A hasta x igual a B, ¿sí? Entonces, esos límites me determinan esta área. ¿Queda claro? Pero yo la voy a girar alrededor, por ejemplo, del eje X. Si yo la genero alrededor del eje X, entonces significa que voy a tener una cosa como esta. ¿Sí están de acuerdo? Pero lo que se va a obtener al girar alrededor del eje X va a ser un volumen. Un volumen que más o menos va a ser una cosa como esta. A ver, va a ser más o menos como esta. A ver. Bueno, ustedes me van a entender, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos, ¿sí están de acuerdo? Porque va a girar en torno al eje X. Obviamente lo muevo un poquito para darle la sensación de profundidad. Vamos a suponer que más o menos es así. Obviamente esta iría oculta. Creo que ahora sí se aprecia un poco más este sólido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que se generaría más o menos este sólido? Entonces yo quiero calcular el volumen de este sólido. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Primero que nada debo de tener aquí el eje. Ahí está. Ese es el eje de giro, porque lo tengo al girar esta función alrededor, por ejemplo, del eje X. Bien, pero ¿cómo lo voy a hacer para calcular ese volumen? Muy sencillito. Voy a coger una partecita. ¿Y cómo es esa partecita? A ver, lo voy a ver así. Aprovechando más o menos cómo está la forma, sería esto. Más o menos. ¿Esto qué es? Eso de ahí es un disco. Es un disco. ¿Sí lo ven que es un disco? Es un disco que obviamente tiene un ancho, vean, tiene un ancho, más o menos sería así. ¿Sí están de acuerdo que sería eso? ¿Sí? Bueno, pues esto es un cilindro. Yo lo puedo ver como un cilindro. ¿Cuánto vale el ancho? El ancho, si se fijan, es delta X. ¿Por qué? Porque este ancho yo lo puedo hacer muy grandote o muy chiquito, dependiendo cómo coja cómo decir hacerlo, ¿no? Yo lo puedo escoger más grande o más pequeño. Bien. Ok. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo un radio porque se forma un cilindro. ¿Y ese radio quién es? La función, el valor de la función. ¿Sí o no? Entonces, si se fijan, este cilindro es circular. ¿Sí o no? Y el volumen de ese cilindro circular es área de la base por altura. Entonces, ¿quién es el área de la base? Pues la base es un círculo. Un círculo cuyo radio, ¿quién viene siendo? La función. Entonces sería pi por radio al cuadrado. El área de la base, porque es un círculo, sería pi por radio al cuadrado. Por altura, ¿quién es la altura? ¿Sí? Ese sería el volumen de este cilindro. Pero si yo hago que esos cilindros
aproximadamente va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos esos discos. Exacto. Bueno, así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si yo hago que el número de esos discos tiene infinito, aquí le voy a poner punto y coma porque entonces ya voy a hacer, ¿qué cosa? El volumen exacto, ¿sí o no? El volumen exacto. Y entonces este límite que es igual a la integral de AB de pi por f de x al cuadrado por diferencial de x. Pero esto es cuando ¿qué? Cuando el radio de giro es el eje x. Si ahora fuera el eje y, sí, porque puede ser que sea el eje y, entonces va a ser diferente. Sí, pero sí sería por lo menos con el eje x. Ya no nos va a dar tiempo para, a ver, espérenme, tenemos 2 minutos. No, sí, igual y sí. Porque yo iba a preguntar el examen entonces mañana que Bueno, vamos a dejarle. A ver, el examen